Amigos, victoria sencilla contra un Levante que ha venido bastante a menos en los últimos tiempos. Un Levante que hoy no ha podido ser un rival, digamos, destacado a la altura de un Barça que ha estado ciertamente muy bien y que ha sido bastante dominante en gran parte del partido. Sinceramente creo que el Barça hoy ha hecho el partido que tenía que hacer en vistas al rival que tenía. Pero como siempre hay cosas que hay que destacar, ¿no? Es un buen partido del Barça, un equipo que ha respondido muy bien al discurso de Hansi Flick, discurso durísimo de Hansi Flick el otro día. Había que comentar la intensidad, el nivel, la presión y ser más resolutivos. Pues un poco de todo hoy. No tan resolutivos como todavía nos gustaría, pero ya sabemos que también nos falta un 9 de garantías. Se ha recuperado, eso sí, una buena versión y nos ha permitido ganar con contundencia y recuperar el liderazgo de la Liga, que es donde no deberíamos movernos porque somos el equipo que mejor juega de la Liga y por tanto, pues ahí deberíamos estar siempre, ¿no? Hasta que se termine la mentira de Arbeloa del Madrid. De lo que más me ha gustado, Cancelo, fijaos, Cancelo que ha estado totalmente acertado hoy por contexto de partido y por rol funcional. Ha ofrecido un rendimiento que considero que en tareas ofensivas ha sido diferencial. Defensivamente es que no ha tenido que hacer absolutamente nada hoy. Ya sabemos que es su punto flojo, pero es que no ha tenido que hacer nada. Creo que necesita más minutos para ver si podemos recuperar ese mejor Cancelo a su mejor nivel y de esta forma que nos ayude cuando a lo mejor el equipo lo vaya necesitando, porque ya sabéis que es un futbolista que es muy de momentos y sobre todo es un futbolista muy de contextos. Por tanto, si más minutos a Cancelo se repercuten en que en este caso el Barça pueda nutrirse de un lateral que es totalmente distinto a lo que ya teníamos, pues es un acierto absoluto. Bueno, ya estamos aquí ahora con Rubén para que nos cuente, en este caso, en el ámbito más futbolístico, ¿en qué ha mejorado este Barça, Rubén? Que, joder, mucho mejor, tío. La imagen y las sensaciones. Pues sí, la verdad que mucho mejor. Sobre todo, mira, para mí destacar sobre todo la figura de Marc Bernal dentro de lo que es ese medio campo y sobre todo por la circulación de balón que yo creo que agiliza mucho, ¿no? Y que le da mucho más ritmo y mucho más criterio sobre todo al juego del equipo. Creo que es una de las cosas que creo que más hay que destacar en ese sentido, porque es ese jugador que ya no se trata de que suelte el balón rápido, ¿vale? Que es una cosa que siempre cuando hablamos de circulación rápida siempre pensamos en que es jugar a 1 o 2 toques, sino también saber a dónde tienes que jugar. Y es un jugador que ha buscado muchas veces dónde estaba en la zona con superioridad numérica para poder dar balón. No sé si te has podido fijar, pero hemos perdido muy pocos balones en zonas sensibles. Y esto es algo que te otorgan jugadores porque tienen ese criterio. Y yo creo que Marc Bernal, pues hombre, es uno de esos jugadores. Es cierto que el Levante no es el mejor de los equipos, ¿no? Como para poder hacer esto, pero bueno, pero hay que hacerlo. Luego cuando pierdes contra estos equipos es que claro, es que has perdido y cuando se ganan no se valora. Entonces yo creo que hay que darle la importancia que se merece, sobre todo a encontrar esa figura como era Marc Bernal, sobre todo en ese papel, ¿no? De más fijador a nivel de posición, fijando por delante de la defensa y dando un poquito más de libertad a Frenkie de Jong, que creo que ha vuelto a hacer un muy buen partido gracias un poco, yo creo, a esa figura de ese jugador que contiene un poco esa situación de tener que subir y bajar continuamente y sobre todo hacia dónde orienta el juego. Sobre todo para mí eso. Bueno, Cancelo ya lo has dicho tú, no lo voy a repetir yo ni mucho menos y sobre todo, bueno, cómo destacar, a mí me ha gustado mucho las llegadas de los mediocentros al área, cómo cargábamos el área en acciones que no solían ocurrir últimamente y en este caso ha pasado y hemos hecho 2 goles además, o sea que muy bien, en ese sentido muy bien. Yo, mira, me ha dicho lo de Marc Bernal. Esto es lo que te da Marc Bernal. Además, gol hoy, Rubén, llegada, tiene una presencia física espectacular. ¿Tú lo ves en general a futuro como dueño del centro del campo? Quiero decir, con complementos, con Pedri, con quien sea, ¿no? Pero a mí es que me da la sensación que es un tío que encaja muy bien en la idea, por lo que tú decías. Hoy Frenkie ha jugado muy bien. A Frenkie siempre lo decimos, ¿no? Se le achaca mucho que tiene mucha conducción, está todo el rato mucho con el balón. Y Marc Bernal no, tío. Tac, recibe 2 toques, toma. Recibe 2 toques, toma. Y encima, muy buena llegada al área, tío. Sí, hombre, a ver, es que sobre todo el tema está aquí, yo creo que, vamos a ver,
Frenkie, sobre todo, que se ha visto beneficiado sobre todo de su figura, de la figura de Marc Bernal. Sabemos que Frenkie es un jugador que necesita tener a alguien al lado que pueda aportarle para ser diferencial, ¿no? Esa figura que necesita sobre todo para poder estar un poquito más libre. Yo creo que él es mejor cuanto más libre es. Es decir, encorsetado, por ejemplo, en una zona de pivote, a mí, por ejemplo, no me gusta. No me parece que sea ese jugador. Que sabemos todos cómo conduce, sabemos todos que tiene esa calidad, por supuesto, para avanzar con balón, sobre todo ya llegando y no estando en campo rival. Entonces, yo creo que es súper necesario. Por lo tanto, Marc Bernal, a tu pregunta. ¿Marc Bernal para mí? Sí, para mí es claro jugador a futuro. Si le respeta las lesiones, si termina de recuperarse 100%, porque esto es un proceso un poquito largo, lleva poco, vamos a decir, y si todo va bien, yo creo que va a ser un dominador claro del centro del campo. Sobre todo, yo creo que al lado de un jugador como Pedri puede ser una locura absoluta tener a esos dos jugadores, porque es que me recuerda mucho Marc Bernal a Busquets, siempre lo he dicho, pero es que tiene esa envergadura y tiene ese cuerpo, como ha habido una jugada que ha aguantado un cuerpo a cuerpo perfectamente y ha acabado dando el balón en la segunda parte y se ha generado una ocasión, y eso evidentemente pocos jugadores cuando estás luchando en el centro del campo y un tío tan joven como él tienen ese desparpajo, ¿no? Esa situación para salir de ello. Por lo tanto sí, para mí sí, a futuro ojalá sea ese dueño del centro del campo junto a Pedri. Es que es muy dominante, no solamente por el físico, sino por lo que tú decías, ¿no? Que te gana con el físico, se lleva ese balón a trompicones que parece que se lo vas a quitar y encima te genera una ocasión porque tiene un pie espectacular y un cerebro espectacular y te genera una ocasión que es beneficiosa para tu equipo. Cancelo, tú y yo nunca hemos sido mucho de Cancelo en el sentido de un lateral de aquellos que digas tú, mira, pues lo ficho para estar titular aquí, más de contextos. Hoy buen contexto para ver al mejor Cancelo, Rubén, hoy no nos podemos quejar, ¿eh? Bueno, yo creo que este ha sido un acierto de Hansi, ¿no? Ubicarlo hoy precisamente porque ha salido maravilloso. O sea, yo no recordaba, ya fíjate, mira que hemos visto a Cancelo en buenos partidos, que ha hecho buenas actuaciones con el Barça, pero creo que ha sido de las más completas en el concepto táctico a nivel de colocarse, cuando tiene que subir, cuando no. Ha estado muy activo, además en faceta defensiva. O sea, que en los pressing ha vuelto, ha habido un par de repliegues, además los he ido apuntando a posta porque digo, mira qué curioso, porque seguía y volvía. Digo, mira, esto es un detalle bastante bueno, sobre todo por lo que nos viene ahora más adelante los partidos que tenemos, que oye, yo sinceramente no creo que vaya a ser titular, pero claro, si puede aportar algo en ciertos momentos, yo creo que nos va a venir muy bien, sobre todo porque esa anarquía que tiene Cancelo y esa manera de ir a un lado y a otro es que es imposible para un defensor o un equipo que está plantado en un bloque bajo, en el que espera que el rival sea más predecible por su situación, porque está en un bloque compacto, te genera esa manera de no saber qué va a pasar. O sea, es ese jugador, ¿no? Con izquierda, con derecha, sube, centra, por cierto, ha dado una asistencia también, o sea que quiero decir, puede aportar cosas. A mí hoy, por ejemplo, me ha gustado mucho. Diferente a Valde, ¿no? Rubén, otro tipo de lateral. Yo lo decía antes, ¿no? Que depende del contexto de algunos partidos, seguramente pues tenemos que celebrar que si Cancelo está a este nivel, tenemos un muy buen Cancelo y otro Valde. La gente destaca mucho que Cancelo tiene mejor pie, da mejor asistencia. A mí me da la sensación que sí, que al menos tiene más acierto. Sí, tiene más capacidad técnica. Es un jugador que técnicamente es mucho mejor en ese sentido. Para mí también creo que hasta tiene mayor capacidad de desborde. Y esto lo digo un poco con la boca pequeña porque hay que entender un poco el concepto de desborde. Porque Alejandro Valde siempre cuando desborda es un tema más de velocidad y de arrancada. Pero ¿qué pasa? Que quizá le estamos echando en falta que Alejandro Valde estaba ya muy preparado en amplitud directamente en campo rival en vez de aparecer, cosa que entiendo que es un tema de planteamiento, porque Alejandro Valde cuando está con Lamine Yamal son los dos jugadores que dan la amplitud en el campo. Entonces, si nos fijamos siempre, él ya está arriba. Y eso creo que no le beneficia estar allí, porque no tiene esa capacidad de 1 contra 1. Cosa, por ejemplo, que sí que creo que a Cancelo le beneficia mucho más estar más adelantado y ocupar ese espacio en una mejor amplitud, o no, o ir por dentro, a lo mejor si Rafinha está por fuera, en el caso de que juegue Rafinha, y son situaciones que pueden variar. Pero claro, es que Cancelo, con esa capacidad técnica que tienes, que los centros que pones que van con músicas, que solamente tienes que tocarla y de hecho así ha sido. O sea, ha sido el gol de Frenkie, me parece. Total. Es una barbaridad poner ese balón que pase, que se eleve, que justo caiga esa zona. Hay muy pocos jugadores con esa calidad. Sí, aparte que lo va probando, tú le ves que lo hace con intención, que no es un tío que digas tú lo hace por hacer. O sea, no llega y centra, sino que llega y dice, vale, voy a hacer esto. Es increíble. Cosa que sí da esa sensación, por ejemplo, a Alejandro Valde. Sí, es verdad. Llega y dices, no centres, espérate a veces, ¿no?
Sí. ¿Verdad? De primeras a lo mejor te pone el balón. Sí. O sea, no tiene. Quizá la toma de decisiones. Igual es un tema de experiencia, puede ser. Quizá es un tema de que, repito, como está ya en el campo rival y está en amplitud, pues se espera algo más de él a lo mejor, que estamos allí, que necesitamos quizá algo más. Y a lo mejor un jugador con pie, pues te puedo ofrecer eso. Pero yo vuelvo a decir lo mismo y creo que tú estás de acuerdo. No lo veo a Cancelo de titular a pesar de todo lo que estamos diciendo. No, evidentemente que no. En contexto sí lo veo, pero en según qué partidos, por ejemplo, que te planteen un correcalle y que tengas un extremo ahí que te vaya fijando, pues cuidado porque eso es un agujero negro. Y la última, Rubén, ¿te preocupa tanto como a la gente que nos ve el tema del 9? Porque es verdad que tenemos los goles muy repartidos. Frenkie, hoy Bernal y Frenkie, Fermín, que es habitual anotador. Pero da la sensación todo el rato, tío, que por ejemplo hay muchos centros al área que se pierden porque no hay un punta, quiero decir. Hay muchas jugadas en las que estamos diciendo Lamine ha centrado, Cancelo ha centrado, Rafinha también, pero no terminamos de encontrar un 9, tío. O sea, va a ser aquello digamos, el deber a cumplir esto, ¿eh? Pues sí, a ver, yo creo que empieza a ser preocupante. En ese sentido, ya que yo creo que ya todos estamos pensando en qué 9 puede venir o cuál es la figura que más nos conviene o que más nos interesa. Pero es que yo no sé si os fijáis, hay una cosa que a mí me sorprende mucho. Llevo muchos partidos viéndolo ya. Llevamos muchos partidos sin hacer un gol en una jugada elaborada o que sea creada, ¿no? Estamos haciendo muchos goles con llegadas, es decir, jugadas más verticales. Somos un equipo que nos gusta transitar ahora mismo y tenemos mucha más eficacia en ese sentido. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tampoco nos está beneficiando que no sepamos entrar en esas acciones, a lo mejor de crear juego y tener un 9, evidentemente, que las pueda rematar, porque a lo mejor lo tienes, igual estas jugadas empiezan a aparecer solas, porque te provoca tener un jugador que mete ese miedo. A día de hoy yo creo que es que no metemos ese miedo con un delantero centro, un delantero rematador. Y sí que preocupa por eso, porque yo creo que los rivales nos están pillando un poquito lo que es la manera de defendernos, es decir, estar muy pendientes de las transiciones para cortar las jugadas y evidentemente en juego elaborado que nos dejan ir por bandas, hagamos lo que queramos y esperemos el centro de Lamine o el centro de Alejandro Valde o por la otra banda del que sea perfectamente y ya está, porque es que saben perfectamente que no hacemos esos remates, no estamos rematando esas jugadas. Y como estás diciendo tú, ¿tenemos llegadas? Sí. ¿Tenemos acercamientos? Sí, pero no tenemos un delantero que digas va a llegar 2 ocasiones y te va a hacer 2 goles. Entonces empieza a preocupar. Y sobre todo en la fase de temporada que estamos, yo creo que a todos nos chirría un poco más esta situación. Bueno, pues vamos a ver si vamos puliendo. Lo del delantero, pues hasta verano no se podría solventar. Nunca te he preguntado, ¿hay alguno que te llame a ti la atención, Rubén, de los posibles? O sea, claro, a mí Haaland me llama la atención que te cagas, pero es imposible. ¿Hay alguno que a ti digas tú, mira, este quiero yo que encaja un poco? Es que yo creo que en la situación que estamos ahora mismo, que tiene que ser un agente libre y no, yo creo que hay pocas opciones en este sentido. Y el otro día escuchándote a ti, evidentemente, y a los compañeros de Más que Pelota sobre todo, el tema de Vlahovic yo creo que es la mejor opción que tenemos a día de hoy, a sabiendas de que no podemos acceder a delanteros de salarios y traspasos altos. Yo creo que es la mejor opción. Ya no se trata que nos guste más o nos guste menos, sino es a lo que podemos acceder en ese sentido, pero me parece muy buen jugador y sobre todo en base a tener un entrenador que puede sacarlo mejor, como está haciendo de todos los jugadores en el Barça, como es Hansi Flick, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Y sobre todo que es un tío con experiencia y que creo que puede ser muy útil traernos un jugador de ese perfil, porque creo que además puede encajar muy bien dentro de lo que es la plantilla y la dinámica del grupo. Traer un Haaland siempre es bueno, ¿no? Vamos a decir, no vamos a quejarnos si viniera. Pero también hay que encajar. Y yo creo que Vlahovic es ese perfil trabajador que nos puede venir muy bien y puede ser un buen complemento a la plantilla. Bueno, pues ahí estamos de acuerdo entonces, porque yo veo muchos centros, muchos jugadores que te ponen muy buenos balones en el área y pocos rematadores. Familia, como siempre, el canal de Rubén lo tenéis ahí vinculado a este. Ya lo sabéis que podéis seguirle allí y en los comentarios dejarnos. Pues mira, si queréis dejarnos qué 9 creéis vosotros que es de los accesibles, por favor, el mejor para solventar pues esta falta de puntería, entre comillas. Amigos, Rubén, gracias. Gracias a ti, Adri. Un abrazo. Chao.